Saludos. En esta clase vamos a ver lo que son los sensores acústicos. Estamos viendo los sensores de proximidad, movimiento y presencia, y ya habíamos visto los sensores de posición o llamados finales de carrera o limit switch. Hemos visto los sensores inductivos, los sensores de presencia capacitivos. También vimos los sensores ópticos. Y en esta ocasión, ya para terminar con este capítulo de los sensores de presencia, proximidad y movimiento, vamos a ver los sensores acústicos. Entonces, los sensores acústicos son también llamados sensores de ultrasonido o sensores ultrasónicos. Son detectores de proximidad que trabajan libres de acciones mecánicas o roces mecánicos. Entonces, de una vez vamos descartando lo que es desgaste mecánico. Detectan objetos a distancias que van desde pocos centímetros hasta varios metros. Su medida, su tecnología se basa en la transmisión del sonido por el medio. El emisor emite un impulso acústico, es decir, un sonido. El objeto a detectar refleja las ondas sonoras, es decir, que este impulso de sonido rebota sobre el objeto y son captadas por el receptor. El sensor recibe el eco producido al chocar por los objetos y los convierte en señales eléctricas. Pueden detectar objetos con diferentes formas, diferentes colores, diferentes superficies y también diferentes materiales. Los materiales que un sensor ultrasónico puede detectar pueden ser sólidos y objetos transparentes, líquidos, polvos o granulados, cristal, plástico. Sin embargo, han de ser deflectores del sonido. Funcionamiento. Los sensores ultrasónicos emiten pulsos ultrasónicos que viajan en un haz en forma de cono mediante el uso de un dispositivo vibrador conocido como transductor, que es el encargado de generar la onda ultrasónica. Estos sensores pueden ser de corto alcance y estos de corto alcance funcionan en frecuencias más altas, mientras que los sensores ultrasónicos de largo alcance funcionan mejor a frecuencias más bajas. La frecuencia de vibración del transductor determina el rango de un sensor ultrasónico. Entonces, definimos para distancias cortas, frecuencias altas, y para distancias largas, frecuencias más bajas. Los sensores ultrasónicos emiten un tejido acústico entre 20 Hz y 20 kHz. Sabemos que un Hz o un hercio es igual a un pulso o a un ciclo por segundo. Entonces pueden ir desde 20 ciclos por segundo hasta 20.000 ciclos por segundo y mucho más. ¿Sí? Cuando digo ciclos se refiere a los pulsos de sonido en forma de cono que emiten estos sensores, que emite el emisor del sensor acústico para poder detectar a cierta frecuencia el objeto que se desea detectar, su proximidad, su movimiento o su presencia. ¿Cómo se conectan los sensores acústicos? Como la mayoría de sensores de proximidad a movimiento son de 3 hilos. Ya sabemos que el color marrón siempre va a ser positivo, el color azul va a ser negativo y el negro es la salida de señal o la señal que entrega el sensor. Entonces podemos tener PNP de 3 hilos, es decir, cuando la salida es positiva, y pueden ser de contacto normalmente abierto o de contacto normalmente cerrado. Y también tenemos NPN de 3 hilos de contacto normalmente abierto o de contacto normalmente cerrado.
Cuando decimos NPN, recordamos que su salida va a ser negativa. Dependiendo de la aplicación que yo vaya a realizar, entonces yo voy a escoger si es PNP o NPN. Características generales. Los sensores ultrasónicos para aplicaciones industriales estándares tienen las siguientes características. Por ejemplo, en rango de trabajo puede ir entre 100 y 1200 milímetros. Su rango de medición máximo puede ser de 1100 milímetros. Su resolución 300 micrómetros. La frecuencia de ultrasonidos 225 kHz. El ángulo de apertura del cono de 12 grados. El tiempo de vida en una temperatura de utilización más o menos de 25 grados centígrados va a ser de 100.000 horas. Y la estéresis de conmutación puede tener un rango de 10 milímetros. En sí, estos serían las características generales de un sensor ultrasónico estándar. ¿Cuáles son las aplicaciones de los sensores acústicos o ultrasónicos? Por lo general se los utiliza para poder detectar objetos transparentes o cristales, para detectar niveles de líquidos en movimiento, para poder detectar objetos, para poder detectar nuevamente niveles dentro de envases donde se debe detectar en este caso el líquido y descartar lo que es el material del envase. En sistemas de pautorización y para medir niveles de líquidos espumiantes. Les decía, ¿no? Por ejemplo, en la pautorización de leche va a haber mucha espuma y otro sensor nos puede arrojar un error porque va a captar la espuma, mientras que las ondas acústicas no rebotan en espuma, sino que rebotan realmente en el nivel de líquido real. Es decir, se va a desestimar en cuanto a la espuma del líquido y pues va a determinar el verdadero nivel. Como trabajan a varias pulsaciones, o lo que se llama a ciclos o pulsaciones por segundo, es decir, a 225 kHz, entonces si el líquido está en movimiento, en un segundo él habrá disparado, se podría decir, hasta 200.000 pulsos de sonido. Eso quiere decir que si el líquido está en movimiento, el sensor pues mediante un algoritmo o el transductor convierte esa señal de tal manera que puede determinar el nivel correcto de ese líquido aún si está en movimiento y aún si este líquido contiene espuma. Entonces también es muy utilizado hoy en día en los sensores de proximidad o los sensores de estacionamiento de los vehículos. Entonces la mayoría de vehículos ahora, tanto en su parte frontal como en su parte posterior, traen estos sensores de proximidad que advierten la presencia de algún obstáculo para que el vehículo pues no choque, ¿no? Y si te estás acercando demasiado a un vehículo, también, es decir, donde te quedas dormido y vas a chocar con un vehículo, se suena una alarma por la proximidad, porque estás acercándote demasiado a ese vehículo. Entonces, estos son los sensores acústicos muy utilizados. Recuerden, se llaman sonares, se llaman radares, se llaman sensores de ultrasonido o sensores ultrasónicos. Y son muy determinantes, sobre todo para medir la proximidad, inclusive la velocidad de ciertos objetos. Por ejemplo, en los radares en las carreteras tenemos un sensor acústico que emite una onda de sonido en diferentes pulsaciones. Lo que se demora la onda de sonido en ir y regresar se llama tiempo de vuelo. Y si nosotros ya tenemos el tiempo de vuelo,
tenemos un rango de detección, es decir, tenemos un espacio o una distancia. Entonces aplicamos la fórmula que aprendimos en física. ¿Sí? Espacio igual a velocidad sobre tiempo. Entonces, si queremos saber la velocidad, sabemos que es espacio sobre tiempo. Ya tengo mi espacio, que es el rango de detección, y tengo mi tiempo, que es el tiempo de vuelo, lo que se demoró la onda de sonido en ir y regresar. Entonces yo puedo determinar la velocidad, el espacio sobre el tiempo, sobre el delta t, que es el tiempo de vuelo, y ya tendría la velocidad con que se está moviendo o aproximando ese objeto. Entonces hay muchas aplicaciones de los sensores acústicos en todas las ramas de la industria. Lo importante es acá saber cómo funciona, qué tecnología utiliza, y realmente son muy fáciles de instalar, muy fáciles de calibrar, y sobre todo son muy confiables a la hora de determinar ciertas características de las variables en los sistemas de instrumentación industrial para el control y automatismo industrial. Ok, entonces cualquier sugerencia, pregunta, no se olviden hacerla en el foro general de preguntas. Muchas gracias.